Saludos de nuevo, bienvenidos al canal de Geopolítica Actual. La cuestión en torno a Valencia no para de estar en ebullición, digamos, vamos a llamarlo así. Hay una gran cantidad de información, cada vez más preocupante, y un entorno que digamos que no nos hace más que sacar conclusiones no muy halagüeñas, ciertamente. Veamos cómo los medios siguen diciendo que el número de víctimas debe andar en torno a los 200. Aquí TASS, la agencia rusa, dice que los medios locales dicen 202, esto lo hemos visto nosotros en una cafetería, no tenemos televisión en casa y para este caso en concreto, pues bueno, fuimos a una cafetería a ver qué decía la televisión, efectivamente eso es lo que dicen. En la televisión se ven muchas imágenes de gente barriendo lodo y bueno, la televisión está presente en ciertas zonas, hay mucha actividad, da la sensación de que se está haciendo algo, pero digamos que hay una gran contradicción entre lo que muestra la televisión y lo que se puede ver en medios alternativos, lo vamos a ver más en unos segundos. Ya ven, el Diario Español, sin embargo, dice que serían unas 250. Hay otras informaciones, alguien nos ha dicho que estando en Polonia, allí, en los medios locales, se habla de 10.000 víctimas. Si esto es así, y insistimos en que hay informaciones en el lugar de los hechos que dan que pensar a ese respecto, entonces estaríamos ciertamente ante una situación de un antes y un después en la historia de España y más concretamente en la historia política de España. Vamos a continuar con la información y vamos a ver que, bueno, estas imágenes, la que está a la izquierda, de hecho, nos fue facilitada por una persona que se encuentra atrapada allí. La imagen de la derecha es muy significativa y se puede ver en muchos medios. La cantidad de coches apilados, como si fueran juguetes, es algo que, la verdad, da que pensar acerca de la dimensión de esta tragedia. Hay muchas informaciones, ahí ven otra imagen también ampliamente extendida. Fíjense que esto es una zona altamente poblada, de alta densidad de población. Y los vehículos, como vamos a ver ahora, estaban, aquí lo tienen. Estaban, pues eso, no estaban precisamente simplemente aparcados, sino que estaban circulando. Ahí lo tienen. Alguien que en X se hace llamar Dr. House ha subido esto. Él filmó su calle a las 7:17, como ven ahí. A las 7:33, como se ve hay mucho tráfico. A las 7:40 ya se ha ido la luz. Fíjense, parece ser que no hay luz eléctrica, no hay luz pública. Pero como ven ya hay una gran cantidad de agua. Entre las 7:33 y las 7:40, 7 minutos de diferencia, fíjense cómo hay ya una gran tromba de agua. En la siguiente captura vemos que a las 7:50, solo 10 minutos después, los vehículos ya tienen serias dificultades para circular. Y a las 8, ya lo ven ahí, cuando nos llegó el aviso de alerta, los coches ya estaban literalmente flotando como pajitas en un regato. Esto es tremendo. La siguiente fotografía, ya lo ven, no se especifica la hora, pero es ciertamente apocalíptica. Ya no hay luz eléctrica, como puede verse. En la anterior parece que sí, al menos hay un fogonazo, parece como que la luz quizá volvió, pero después parece que definitivamente se va de nuevo o que está en proceso de, digamos, de producirse un apagón o algo así por el estilo. La cuestión, la auténtica cuestión, aquí lo tienen. Fíjense ya los vehículos apilados en la misma calle, siempre en la misma calle. Y lo que dice esta persona, la dana no se podía evitar, pero sí los que tenían que avisarnos, nos hubieran avisado antes, habrían menos muertos y menos desaparecidos. Ese es el quid de la cuestión. Es decir, ¿por qué tardaron tantas horas por qué se tardó tantas horas en dar la alarma? ¿Por qué no se avisó antes? Esa es la gran pregunta que está ahora rondando la cabeza de muchos y teniendo en cuenta el complejo contexto geopolítico mundial, ya no solo la situación interna en España, sino el complejísimo contexto geopolítico mundial, pues claro, obviamente da y mucho que hablar. Los mismos que nos quitaron la UME, dice de Valencia, que vengan a mi pueblo a quitar barro, coches, a buscar a los desaparecidos y que nos den ya el agua y la luz. Aparte de una auténtica locura, ha sido una vergüenza. Bueno, las noticias internacionales tampoco dejan mucho lugar a la duda. Fíjense, la tensión que habíamos visto estos días en torno a la cuestión coreana,
Ya lo ven, tanto Lavrov como la ministra de Exteriores coreana se han reunido, Choi Sun-hui, y lo que dicen pues tampoco deja mucho lugar a las dudas dentro del contexto general. Tratado de Asociación Estratégica Integral. Esto es lo que dice Lavrov. Lo que dice Sun-hui es y amenaza con convertirse en explosiva una situación fruto de las intrigas de Estados Unidos. Intrigas de Estados Unidos, esto es lo que dice la ministra de Exteriores coreana. Por lo demás dice que Pyongyang no cambiará de rumbo en el fortalecimiento de sus fuerzas atómicas. Esta es la situación que llevamos en este canal diciendo tanto tiempo. Una situación extremadamente grave que se ha dejado ir, aquí no pasa nada, aquí no pasa nada. Pero ahora vemos que todo se precipita y en momentos como este, digamos que un evento que hace desatar la histeria colectiva, pues digamos que ya todo se ve desde otro punto de vista. El contexto geopolítico siempre estuvo ahí y sigue estando ahí. Fíjense que mientras todo esto ocurre, Ucrania se desmorona. En Kursk, aquí en concreto se detalla la situación en Kursk, fíjense las pérdidas, más de 250 efectivos en las últimas 24 horas. La cuenta ya es de 28.850 y bueno, todo tipo de equipamiento militar, etcétera, etcétera. En la siguiente vemos lo que dice Sun-hui o Sun-hee, que la República Coreana del Norte ayudará a la Armada rusa, al ejército ruso y al pueblo ruso en su guerra santa. Es algo bien curioso, bien llamativo lo que nos reporta Inteleslava en torno a la declaración de la ministra de Exteriores coreana del Norte. Fíjense, en la otra captura tenemos la noticia que también debería dar que pensar, que debería llevar a reflexión. Y es en torno a la baja moral que hay en Ucrania. Es decir, tenemos una situación de hundimiento en Ucrania que, o casualidad, coincide con esta situación de extrema tensión en la península coreana. Y ambas cosas se vinculan. Hemos tenido, lo vamos a ver aquí, una imagen vale más que 1000 palabras, y esta imagen nos la acerca Larry Johnson. Hemos tenido una auténtica campaña por parte de Estados Unidos para vendernos esta conspiración coreana del norte para invadir Europa, poco menos que invadir Europa. Entonces, digamos que Larry Johnson hace referencia a aquella otra ocasión en la que nos contaron una historia, la historia de las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein en Irak, y ese señor, Colin Powell, sostenía en su mano una probeta, una muestra, supuesta muestra, del anthrax que supuestamente Saddam Hussein iba a dispersar en el aire y, bueno, hacer un gran desastre. En este caso, la broma está en que sostiene una fotografía de Jackie Chan, que debido a sus rasgos asiáticos, pues pasa por coreano, ¿verdad? Y entonces digamos que esa sería la prueba de la conspiración. Tratan de tomarse con humor algo que, la verdad, no tiene maldita la gracia, sobre todo cuando vemos que las consecuencias son muy reales. Muchas preguntas en torno a la cuestión de Valencia, y nosotros nos preguntamos también si se nos permite unir los puntos de lo que ha ocurrido en los últimos tiempos, ofrecer un poco de contexto y un poco de análisis ya un poco más serio. Unimos los puntos acerca de aquel Viva 24 en el que se unían las derechonas europeas en el entorno de un evento organizado por Elliot Abrams, infame miembro de ese Estado profundo estadounidense. El mismo Estado profundo estadounidense que diseñó, planificó y llevó a cabo la confrontación en la que ahora mismo nos encontramos. Ya hemos hablado aquí muchas veces del plan de hacer de Ucrania, digamos que el nuevo Afganistán, tal y como lo decía Bersinski, el que fue por lo demás asesor de seguridad del gobierno estadounidense y uno de los grandes estrategas, reconocido como tal en Estados Unidos, el señor Yevgeny Bersinski, decía que Ucrania sería el Afganistán de Rusia. Si Afganistán se había considerado como, digamos, aquello que provocó la caída de la Unión Soviética, Ucrania debía ser aquello que provocase la caída de Rusia. Todo esto fue escenificado muy cuidadosamente, todos recordamos los bocadillos de Victoria Nuland, aquella frase tan elegante suya de EU, que se vaya al cuerno la Unión Europea,
la Unión Europea, esa misma Unión Europea que ahora Donald Trump, el cual por cierto acaba de declarar que fue él el que asesinó, el Nord Stream 2, y que también ha dicho que será Europa quien se tendrá que hacer cargo del fiasco ucraniano. Un fiasco total, con una conexión coreana al mismo tiempo. Es decir, el frente occidental contra Rusia, el frente oriental contra Rusia. Donald Trump también ha dicho que va a hacer su magia para separar a Rusia de China. Todo este contexto tiene mucho que ver, sí señor, porque hay también una opción política en España, dentro de España, que está en pugna con el actual gobierno, que aboga por ir en esa línea trumpista. Es un poco extraño que los eventos coincidan todos en cuestión de apenas horas entre sí. Veremos qué es lo que ocurre en las elecciones estadounidenses, veremos qué es lo que ocurre con todo esto, pero es como mínimo imprudente no establecer ciertos vínculos y ciertas relaciones y sacar conclusiones al respecto. ¿Qué es lo que está pasando aquí en España con todo esto? ¿Por qué se tardaron tantas horas en dar la alarma acerca de lo que ya se sabía que estaba de hecho ocurriendo en Valencia? Hemos visto esta prueba, la verdad es que es muy gráfica, muy llamativa. ¿Por qué razón, cuando ya se veía que obviamente la tromba de agua era descomunal, por qué se tardó tantas horas en dar la alarma? ¿Por qué todos esos vehículos estaban circulando cuando no debían estarlo haciendo? Nos han facilitado información también en torno a la A3. Allí también hubo grandes desperfectos, gran cantidad de vehículos se quedaron aislados, y en la V31, también la autovía V31, allí también hubo una gran cantidad de vehículos que quedaron totalmente aislados sin poder hacer nada al respecto. La tromba de agua fue descomunal y pasó por pueblos o por barrios más bien contiguos. Todos estos barrios que ahora sí se están repitiendo en televisión, todos esos barrios son contiguos. Digamos que la tromba fue arrastrándolo todo a su paso. Digamos que esa visión que la televisión está ofreciendo de gente, personas barriendo la calle, con excavadoras, apartando el lodo, digamos que solo sería la superficie de lo que realmente ha ocurrido, está ocurriendo allí. Habría muchas personas atrapadas todavía. Esto es enorme. También algunos se han preguntado por qué no se ha movilizado el ejército en toda su magnitud. Es verdad que se han movilizado ciertos cuerpos, desde luego la UME sí que ha sido movilizada, pero hay otros cuerpos, hay ciertas fuentes, están circulando por internet, de que no han sido movilizados. Hay muchas preguntas en el ambiente que nos llevan a hacer pensar que quizá no es que se significara. También vamos a hacer mención, obviamente, de algunos que han llamado la atención acerca del sistema HAR, que supuestamente tendría un protagonismo en esto, pero independientemente de tener que meternos en esas profundidades, sí que cabe preguntarse por qué se producen estas curiosas casualidades, qué es lo que podría buscarse y por qué coincide dentro del contexto geopolítico mundial. Fíjense que, por ejemplo, von der Leyen sí se apresuró a destacar que el desastre fue debido a, en fin, esa doctrina que no puede ni ser mencionada acerca del clima. ¿Por qué razón se hace esto de este modo? La misma von der Leyen que aboga por una línea muy dura con respecto a Rusia. Insistimos, aquí dijimos hace mucho tiempo que sí se llevaron a cabo grandes operaciones de infraestructura para que los puentes y las carreteras de la Unión Europea pudiesen soportar el paso de columnas de tanques. Toda esta planificación sí se hizo, y se hizo con muchos años de antelación. ¿Por qué razón? Digamos que se producen siempre las casualidades, siempre en un mismo sentido, siempre en una misma dirección. ¿Por qué razón siempre ocurre esto? Como mínimo es como para sacar conclusiones. La cuestión en todo este asunto es por qué se tardaron tantas horas. La AEMET dio la alarma a las 12, tenemos entendido que fue a las 12, y como veían en esta prueba de alguien que firmó su propia calle,
La alarma no se hizo llegar a la gente, no se alertó a la gente, ese aviso de alerta no llegó hasta las 8. Es decir, los móviles empezaron a sonar, esta cosa tan característica que se inauguró cuando aquella enfermedad inmencionable, y parece que es lo único que interesa. Que los mobiletes funcionen todos a la misma hora, que hagan un gran ruido, que pueda cundir el pánico, pero en realidad ya no se podía hacer nada, todos los vehículos estaban en la carretera, era la hora punta y la gran tragedia parece que se ha consumado. Ojalá las cifras que se manejan de miles de víctimas no sean ciertas, la verdad nada nos haría más felices. Veremos qué es lo que pasa, vamos a seguir cubriéndolo a la medida de nuestras limitadas posibilidades. Ya saben, aquí siempre estamos tratando de dar un poco un enfoque más amplio, un contexto general, y en ese sentido no hay que obviar ni pasar por alto que España está vinculada en esa confrontación general, en esa guerra mundial, que de hecho está siendo jaleada constantemente, la confrontación con Rusia, y con sus aliados. Por eso hacíamos referencia a esa Corea del Norte y su acuerdo estratégico integral. Otro de sus aliados, Irán, se está hablando mucho de que respondería ya, ahora mismo ya, a la agresión última de Israel. Entonces tendríamos otro foco más de inestabilidad que no hace más que coincidir en lo mismo. Es curioso, se ha también compartido en redes sociales las muestras de alegría de algunos en Israel con respecto a este desastre que ha ocurrido en Valencia. Esto se dice que es debido a que España, bueno, no ha sido muy, el gobierno español no ha sido muy favorable a las cosas que hace Israel en Gaza y en Palestina en general, en Líbano en particular. Se han visto imágenes del destrozo descomunal en algunas localidades libanesas después de los bombardeos intensivos e indiscriminados de Israel. Al mismo tiempo, el ejército israelí está recibiendo un durísimo correctivo. Demasiada tensión, demasiadas cosas que encajan, que coinciden todas al mismo tiempo. Elecciones en Estados Unidos con una gran tensión, una gran polarización social, política, y conflicto en todo el mundo. Ya ven, esa nueva escenificación, que la verdad la imagen que nos ha propuesto Larry Johnson lo explica realmente bien con respecto a este episodio coreano de la confrontación, y esa respuesta iraní que supuestamente ocurrirá en cuestión de horas. Ya veremos si esto es así. Lo cierto es que todo parece indicar que sí, que los iraníes van a responder y van a responder duro. ¿Cómo va a afectar esto a los intereses de Estados Unidos? Precisamente, ¿cómo se supone que se va a encajar la caída ucraniana? Los diplomáticos rusos han mantenido la línea dura, han dicho con toda claridad que los objetivos de la operación militar especial se cumplirán. Esto es del todo inaceptable para la OTAN, para Occidente, el Occidente colectivo, digamos que aquellos que dirigen la OTAN. De hecho, que dirigen los intereses de ese imperio anglo-sionista. Las cosas son como son y, la verdad, este es el momento de las consecuencias. Por desgracia, las consecuencias son muy duras y, por desgracia, esto no parece que haya hecho más que empezar. Veremos a ver si la cosa se relaja, a ver si las cosas se calman, pero todo parece indicar que va a ser todo lo contrario. En fin, aquí seguiremos informando en la medida de nuestras posibilidades y, como saben, haciendo nuestro aporte, que no es otra que llamar la atención acerca de los aspectos más profundos, más civilizatorios de la cuestión. No nos equivoquemos, esta confrontación es debida a que ese imperio anglo-sionista que abandera el proyecto moderno lo que pretende es a toda costa implementar su uniformización global para la transformación humana. Esto es algo que se dice abiertamente. Constantemente circulan vídeos de los muchos libros, conferencias de individuos como el señor Yuval Harari, que hablan abiertamente, sin ambajes, de una despoblación mundial, de que es necesario despoblar al planeta. Esto no lo inventamos nosotros, esto es algo de dominio público. Nosotros nos limitamos a llamar la atención acerca de ello. Siempre se consideró que todo esto eran teorías de la conspiración. Ahora la realidad parece que está dejando esas teorías a la altura del betún. Lo dicho, vamos a continuar atentos a ver qué es lo que ocurre y si es necesario pues realizaremos algún vídeo
algún aporte que en la medida de lo posible pueda apoyar en algo, aportar en algo, para que, digamos que toda esta situación que está derivando hacia un proceso muy, muy siniestro, de alguna manera se pueda detener si es que tal cosa es posible. Y en cualquier caso, llamar la atención acerca de la necesidad de organizarse aparte. Organizarse aparte puede y de hecho ayudaría muchísimo en circunstancias como las que ahora se están viviendo. Cabe preguntarse, y es una reflexión que hacemos a modo ya de epílogo, cabe preguntarse si no hemos devenido ya no solo dependientes del Estado, sino de hecho idénticos. Es decir, hasta qué punto nos hemos identificado por completo con el Estado. Hasta qué punto, digamos que no concebimos siquiera la vida sin la existencia del Estado. Y eso, señores, eso es artificialización par excellence. Es decir, es la definición misma de lo artificial. Estamos en un proceso prosaico que apenas nos permite comprender qué es lo que se está implementando o lo que está ocurriendo, pero difícilmente se puede discutir que a día de hoy muchas personas ni siquiera pueden imaginar o concebir vivir sin el Estado, vivir sin la artificialidad de la vida moderna, o ya habría que decir más bien postmoderna. En fin, no insistimos más, lo dejamos ahí. Como saben, pueden hacer me gusta, suscribirse, activar notificaciones para recibir otros vídeos, hacerse miembros de Geopolítica Actual, apoyarnos en esta llamada de atención que entendemos que es necesaria. Y por lo demás, aquí estaremos. Nos vemos en la próxima. Un gran saludo para todos.